Función logarítmica. Una función logarítmica es una función de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x, donde x es la variable y a es la base, ¿verdad? Que pertenece a los reales positivos y a debe ser diferente de 1, ¿listo? Por ejemplo, las funciones y igual al logaritmo en base 5 de x y f de x igual al logaritmo en base 3 de x más 1 son funciones logarítmicas. Entonces, la función esta se lee y igual al logaritmo en base a, ¿cierto? De x, en donde el valor de y es el exponente al cual debe elevarse a, ¿cierto? Para obtener x. Por ejemplo, y igual al logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es igual a 16. Por eso es que se dice que la función inversa de la exponencial es la logarítmica, ¿sí? Y viceversa. Entonces tiene mucho que ver. Ahora, las principales características de la función logarítmica f de x igual al logaritmo en base a de x con a diferente de 1 son. Entonces, primero que todo, el dominio es el intervalo 0, más infinito, ¿listo? Es decir, va para arriba. El rango es el conjunto de los números reales, o sea, todos los números reales ocupa el rango. Y ahorita vamos a verlos en las gráficas. Como logaritmo en base a de 1 es igual a 0, la gráfica intercepta al eje x en el punto 1,0. Esa es una característica, ¿listo? Y como logaritmo en base a de a es igual a 1, entonces la gráfica pasa por el punto a,1, ¿listo? La función tiene como asíntota al eje y. Recordemos que la asíntota es la línea recta que se acerca a una curva sin llegar a encontrarla, ¿listo? Entonces, va a tener el eje y como asíntota. Para pasar a ver ahorita cómo graficamos una función logarítmica, vamos a repasar estos conceptos previos, ¿sí? De los logaritmos. Decimos acá, por ejemplo, que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Pero por qué? Porque 2 a la 3 es igual a 8, ¿listo? Entonces ya tenemos en cuenta que la potencia es la inversa de los logaritmos. Igualmente, el logaritmo es la inversa de la potencia. Entonces, ya sabemos, vamos a recordar las partes. El 8 es el número del logaritmo. El 3 es el logaritmo o la respuesta, ¿cierto? Que en la potenciación es el exponente de la potencia. Y el 2 es la base del logaritmo. ¿Listo? Ahora, pues se lee como logaritmo en base 2, ¿cierto? De 8, que es igual a 3. Y eso se debe a que 2 elevado a la 3 es igual a 8, ¿cierto? Como ya lo explicamos acá. Listo. Ahora, ¿cómo hallar los logaritmos en la calculadora? Esto es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta al momento de graficar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tomamos el ejemplo anterior. Decimos, logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3, ¿verdad? ¿Cómo lo hallamos en la calculadora? Decimos logaritmo de 8 dividido entre el logaritmo de 2. Eso nos va a dar 3. ¿Listo? La respuesta. Otro ejemplo. Ahora, logaritmo en base 5 de 25 es igual a ¿qué? A 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hallamos en la calculadora? Logaritmo de 25 dividido entre el logaritmo de 5 y nos da la respuesta. ¿Listos? ¿Qué hacemos acá? Primer ejemplo, vamos a hablar de la representación gráfica de una función logarítmica. Entonces decimos, la gráfica de la función logarítmica f de x igual a logaritmo en base a de x es una curva que se puede analizar teniendo en cuenta dos casos. Miren las curvas. Ahora, primer caso, en donde el valor de a es mayor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? En este caso se cumple que la función f de x es creciente, ¿listo? Cuando x disminuye, el valor de f de x tiende a infinito negativo. Ahora, cuando el valor de a disminuye, crece más rápidamente si x es igual a 1, ¿listo? Esto lo vamos a ver entonces más específicos en ejemplos, ¿listo? Cuando grafiquemos. Ahora, caso 2. El valor de a es mayor que 0 y menor que 1. Entonces dice acá, en este caso se cumple que la función f de x es decreciente, ¿cierto? Entonces, como lo podemos observar acá. Cuando x disminuye, el valor de f de x tiende a infinito positivo, ¿sí? Ahora acá, cuando el valor de a aumenta, la función f de x decrece
más rápidamente si x es mayor que 1. ¿Listo? Entonces también igualmente lo vamos a ver en algunos ejemplos. Acá tenemos el primer ejemplo que dice graficar las funciones f de x igual a logaritmo en base 2 de x y g de x igual a logaritmo en base 1 medio de x. Luego compararlas. ¿Cómo vamos a hacer estos cálculos? Como lo acabamos de ver en la calculadora, ¿listo? Entonces decimos, cuando x vale 1 medio, entonces cuando x vale 1, cuando x vale 3 medios, ¿qué hacemos? Reemplazamos la x por estos valores para que nos den los resultados. ¿Y cómo lo realizamos? De esta manera, ¿listo? Entonces, ya teniendo acá los resultados, vamos a ver cómo nos queda en la gráfica. Dice acá, luego se ubican los puntos en el plano y se traza la curva que representa cada función. Entonces, esta curvita roja, ya colocando los puntos en el plano, corresponde a f de x igual al logaritmo en base 2 de x, ¿listo? Y esta verde corresponde a la gráfica g de x igual a logaritmo en base 1 medio de x, ¿listo? Entonces, finalmente, ¿qué se obtiene? Se tiene que las gráficas son simétricas respecto al eje x, es decir, ¿qué quiere decir simetría? Que este eje x, como quien dice, las parte en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces, y ambas tienen como asíntota al eje y. Esta es la asíntota de esas funciones, ¿listo? Sin embargo, f de x es igual a logaritmo en base 2 de x, es creciente, ¿cierto? Miremosla, esta es creciente. Y la g de x, que es el logaritmo de un medio de x, es decreciente. Miremosla acá. Listo.